Buenas tardes a todos los docentes y a todos los jurados. Soy la alumna Marielena Chávez Céspedes y en esta ocasión estoy con la estudiante de canto popular, con la futura licenciada Nicole Ángeles Nicole Limpias. Y bueno, bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Lena. Como ya me presentó, mi nombre es Ángeles Nicole Limpia Zambrana. Soy estudiante de canto y estoy aquí para responder unas preguntitas ahí y todas sus dudas que tiene Lena. Muchísimas gracias, Ángeles. Bueno, en esta ocasión te doy la bienvenida para que podamos hablar un poquito más sobre la técnica vocal y el entrenamiento vocal. Y me gustaría saber aquí en la pregunta número uno, ¿en qué medida el conocimiento de tu anatomía vocal, que consta de la laringe, el paladar, el diafragma, ha dejado de ser un concepto solamente teórico para convertirse en una sensación de autorregulación consciente mientras cantas? O sea, quiere decir cómo te ayuda la práctica del canto a conocer cómo funciona tu aparato vocal cuando estás cantando. Yo creo que desde el momento que uno empieza a practicar canto, en especial canto lírico como en específico, hay que aprender a regular la voz y también proyectarla. Entonces necesitamos y requerimos en realidad saber por dónde pasa el aire, de qué manera colocar nuestra, todo, ponerlo bien para que suene como tiene que sonar, ya sea voz de cabeza, de pecho, mixta, o sea, tenemos que saber controlar y saber dónde dirigir el aire para lograr tener el sonido adecuado. ¿De qué forma es la manera más adecuada en la cual entendés cómo dirigir eso? ¿No? Cómo funciona tu voz, cómo lo controlas eso. Y Yo creo que como normalmente mediante sensaciones, yo me dirijo mucho mediante la sensación que tengo a la hora de cantar. Entonces, cuando quiero cantar ciertas notas o dirigirla a cierto lugar, tengo la sensación, o sea, es una forma no gráfica, ¿cómo decirlo? No puedo hacerlo gráfico, pero es como que siento dónde debo colocar y yo tengo mi lugar donde impostar o donde poner la voz para que ahí se dirija el sonido y que tenga buena resonación, ya sea en la máscara, sea en los resonadores, máscara, cabeza, pecho, o sea, todo eso. muy bien. Y no nos olvidemos que Ángeles es futura especialización en canto lírico, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, la pregunta número dos dice, durante una presentación en vivo, ¿cómo percibís que tu alineación corporal, o sea, tu postura, influye mucho en la libertad de tu sonido y en la reducción de tensiones en el cuello o mandíbula? Ese es un punto muy importante porque la gente a veces piensa que la postura no importa, pero en realidad influye demasiado a la hora de cantar, porque a la hora de cantar es como somos un instrumento, Ujú. así literalmente somos un instrumento, entonces si el instrumento está tenso o está mal colocado, tiende a sonar mal. Entonces como el instrumento somos nosotros mismos, a la hora de estar mal sentados, mal parados o haciendo cualquier otra cosa, el sonido va a tener esa dirección. Entonces, a la hora de cantar, si yo estoy toda encorvada y toda tensa, mi sonido va a tener va a sonar así, va a sonar tenso y mal dirigido. Muy bien, excelente respuesta. Y sobre todo la postura al cantar lírico es una postura muy esencial, como tú lo dices, y en escenario, tanto también en el ensayo, ¿cierto? Exactamente, ya sea como todo en el lírico se actúa a la vez igual en todo cantante, pero en el lírico se tiende a dramatizar mucho. Entonces, tener una buena postura, relajada, pero a la vez tener un movimiento expresivo, hay que saber controlarlo. Por eso hay que saber manejar y practicar mucho esto para no tener tensión y a la vez tener no necesariamente una mala postura, sino tener control de ella. Muy, pero muy bien. Ok, en otras palabras, es muy importante la postura. Y bueno, acotando eso, la pregunta número cuatro dice, ¿de qué manera el uso de herramientas tecnológicas como ser grabaciones propias, aplicación de afinación, metrónomo, etcétera, etcétera, ha modificado la percepción que tenés de tu propio timbre y brillo vocal?
Yo creo que desde mi punto de vista como cantante lírica, grabarme ha funcionado demasiado para ver qué tanto chillo. Yo lo veo así, qué tanto chillo, porque como soy soprano, mi voz tiene a timbrar demasiado agudo. Entonces tengo que ver, yo he usado herramientas más que todo para grabarme, analizar, ver qué pasa si la ecualizo mi voz, cómo suena, de qué manera puedo arreglarla. Entonces siento que es la tecnología para los cantantes es muy adecuada a veces y es necesaria porque nos ayuda de alguna manera u otra a analizarnos, porque necesitamos tanto la perspectiva, no es lo mismo escucharnos a nosotros mismos así cuando cantamos a cuando nos estamos grabando. Entonces, yo siento que es demasiado necesaria y que hay que saber manejarla. ¿Y qué tipo de aplicaciones más o menos utilizas? ¿Puede ser un oído perfecto? ¿Utilizas metrónomo? ¿Aplicaciones de piano? ¿Qué es lo que más utilizas? Sí. Normalmente utilizo, por ejemplo, para grabarme, yo tengo un específico, no me acuerdo su nombre de la aplicación, pero es para grabarme específicamente la voz. Entonces, esa aplicación la utilizo cuando quiero grabar algo que es una canción o algo para analizarme, porque ahí me enseña desde qué distancia tengo que hacerlo para ver cómo suena en realidad la voz. También utilizo lo que es piano, normalmente metrónomo igual, y a veces me pongo a jugar con el afinador. Entonces, es ahí. Y también tengo una aplicación para lo que es grabar, pero eso ya es aparte. Muy bien, a ver, esperemos que después Ángeles nos diga cuál es esa aplicación. Muy interesante. Ok, seguimos con la pregunta, perdón, me salté la pregunta número 3. La pregunta número 3 sería, el pasaggio en italiano, ¿no? Suele describirse como un purgatorio técnico, entre comillas. ¿Qué ejercicios como el glissando, el aullido del lobo, las sirenas, etcétera, etcétera, has integrado de forma efectiva para navegar tu voz mixta sin quiebres en el escenario a la hora de interpretar, ¿no? Esa es una canción, perdón, una pregunta bien dirigida, porque hay muchas personas que aún no saben manejar el pasaje. Entonces es como que, como se dice, ay, dice, ya viene mi pasaje, entonces no, depende de cada persona cómo la maneje. Por ejemplo, tal como dijiste, diste algunas técnicas que ayudan demasiado. A mí la que me ha ayudado demasiado es hacerlo con trinos labiales, ir bajando de abajo hacia arriba y cuando ya esté en mi punto de pasallo, ir subiendo y a la vez bajando en una sola respiración para tener mejor manejo de ella. Entonces, otro que me ha servido demasiado es con A. No. O sea, pero ahorita estoy con la voz, entonces El sonido de no la se va. sirena, ¿no? De la Sí, el ambulancia. sonido de la sirena, literalmente, el sonido de la sirena es muy recomendado. También hacerlo con, no tengo un lápiz cerca, pero sacar la lengua y acá abajo de la lengua ponerte un lápiz y empezar ese sonido de la sirena ayuda demasiado, porque ayuda a relajar demasiado lo que es la lengua a la hora de cantar. Entonces, eso es recomendadísimo. Yo lo usé demasiado. Cuando aprendí a utilizarlo, siento que tuve una evolución en lo que es mi pasallo, porque yo tuve un cambio drástico en mi voz cuando tuve mi cambio de voz. Entonces yo me sentí terrible porque pasé de cantar súper agudito a que me empezó a costar así súper cómo modular mi voz, hasta pensé que ya había perdido la forma de cantar, entonces fue complicado aprender a utilizar mi pasallo, entonces a manejarlo, a ver cómo tenía que manejar esas notas, pero fue un proceso largo de aprendizaje y autoconocimiento más que todo. Muy bien. Hay una pregunta mucho más adelante que hablamos sobre los cambios hormonales, pero hasta mientras me gustaría saber un momento específico en tu formación donde un ajuste técnico, que en este caso el uso del twang, que es el twang, ¿no? El twang que usaba Amy Winehouse, o el bostezo de "Oh", te permitió superar una limitación que sentías que bloqueaba tu expresión artística. ¿Cuál es ese momento específico?
Mira, el Tuan lo aprendí a usar recién creo a finales del año pasado y este año. Siento que ya lo sabía, pero aprender a manejarlo de mejor manera fue entre finales del año pasado y este año, que ya dije, aquí es donde mi Tuan, aquí resuena, dije. Porque fue cuando estaba haciendo lo de The Great Showman, me tocó hacer de Letty. Y Letty es gospel puro. El personaje de Letty es una barbona. Si ven The Great Showman, ahí van a saber cuál es. Ay, Me sí. tocó hacer ese personaje y yo le tenía una fobia a eso porque no me sonaba. Y ella usa mucho lo que es el tuan, justo lo que estás hablando. Ujú. Entonces, es una mezcla. Yo como cantante lírica se me tendía a ir mucho a la cabeza. Directo a la cabeza y se me impostaba. Entonces, como es más eh, popular en el asunto este, fue como que aprendí a usar un resonador que a mí me prohíben usarlo mucho en el canto lírico, que es la nariz. No es timbrarlo harto, pero es usar ese resonador del fan ahí. Y a la vez el bostezo me ayudó también a ampliar sin necesidad de impostarlo mucho. No sé si me dejo entender. Ujú, totalmente. Es que Entonces, yo el teatro es muy diferente, ¿no? Se necesita más amplitud vocal, ¿no? sí, demasiado. Yo creo que a partir de ese momento es donde aprendí a autoconocerme mejor y a trabajar un poco más en las zonas que yo sentía débil a la hora de cantar. Entonces siento que eso ha sido el hincapié a conocer mejor mi voz y a la vez analizarla de mejor manera. Wow. Esa pregunta fue la pregunta número 5 donde hablábamos sobre un momento específico donde aplicaste una técnica vocal que en este caso es el twang o el bostezo. Y ahora me gustaría saber con la pregunta número 6 que es muy importante que la tocaste en el anterior punto. ¿Cómo has vivido personalmente y vocalmente periodos de transición, ya sea por cambios hormonales, salud vocal o fatiga? Puede ser la menstruación en este caso que sos mujer. ¿Y cómo adaptaste tu ejecución para mantener tu rendimiento, tu alto rendimiento, ¿no? Como, claro, como ya había contado, yo tuve un cambio de voz. Como todas las personas, las mujeres tienen un cambio de voz menos notorio que los hombres. Pero en mi caso, yo lo sentí muy notorio, porque hasta mi mismo profesor de canto me empezó a decir, pero ¿por qué te está costando hacer las notas si no se tiene que bregar tanto para una mujer? Y yo le decía, es que no sé, hasta yo misma me empecé a asustar, por así decirlo, porque sentía que no podía colocar bien la voz. Era como que hacía una nota, digamos, y hacía antes de cantar. Entonces ¡Ah! como que yo me sentía muy mal y a la vez ese cambio me duró, creo que me duró un mes, porque me mandaron hasta el fonólogo, sinceramente, y yo le dije, es que no. Y a mí me dijeron, no, es tu cambio de voz, porque a mí de niña me obligaron a cantar de contralto. Entonces, mi voz es de soprano. Y al obligarme a cantar esa voz más baja, obligaron a que mi cambio de voz tenga un proceso más largo, porque no pudo definirse bien a la hora de estar cantando. Entonces fue como que me lo forzaron. Antes, antes para el cambio de voz, no tenía que ser en ese momento. Entonces sucedió de esa manera tan brusca que hizo que mis cuerdas vocales no sepan, o sea, si achicarse, agrosarse. Entonces, el mal uso de las técnicas que me estaban dando, aparte, porque encontré otro profesor que me empezó a decir que me estaban dando malas técnicas porque me estaban obligando a forzar mi voz a un tono que no era. Entonces me estaban obligando a llevarme al cambio de voz. Entonces fue de que mi voz se descolocó, yo sentía también estar en el proceso hormonal a los 15, 16, al proceso ese donde uno está así de que ya no. Entonces me di, sinceramente, hasta eso de 2019-2020 dejé la música, que fue mi cambio vocal, aparte porque un profesor me dijo, no vas a servir para esto, por todo eso que estaba pasando. Entonces fue de que yo dejé la música por completo y en ese año de reflexión aprendí a usar otra vez mi voz, analicé de que mi voz obviamente ya no sonaba como antes,
pero tenía mejores resonadores en ciertas áreas que yo no había explotado antes, porque a mí me habían obligado a hacer cosas que yo no hacía, no tenía que hacer, como hacer notas acá súper bajas o hacerlo súper acá. Ajá. Entonces yo tengo facilidad, cuando entré a la universidad, bien me acuerdo, tenía facilidad vocal en los bajos y bien en los agudos, pero en mis medios no, porque yo les tenía miedo, porque nunca me habían hecho trabajar esa área, Ah, porque me entendible. obligaron a no cantar esa parte de mí, me saltaron ese pasito donde me forzaron las cuerdas vocales, donde hubo un punto donde me dijeron que mis cuerdas vocales, si yo no tenía ese descanso que tuve, o sea, me pudieron haber inflamado las cuerdas vocales, porque mi cambio vocal fue como parecido, cercano al de un hombre. Me Sí. lo obligaron a que sea así, muy brusco. Entonces, yo siento que ese fue el momento canónico, yo digo, de Ujú. mi paso por la música y aprender a conocerme y saber que yo no, hay veces que uno obligan a cantar cosas que no son y obligan a hacer eso de que o un cambio total a la voz o al fin absoluto, digamos, de ella. Wow, es muy complicado. Te cuento que pasé lo mismo, pero sin tanto como lo pasaste vos. En cuestión de que mi voz era muy... O sea, yo cantaba todo el tiempo popular. Entré a Bellas Artes, empecé a cantar ópera y la profesora me dijo que me voy a frustrar y llorar mucho todo un año porque mi cambio era muy brusco. Yo tenía como 16, casi 17 años y era una pubertad tardía de alguna forma que afectaba mi voz. Y de ahí me metí a hacer contralto también, como tu casa lo mismo. Y no entendía ese cambio, por qué mis medios no estaban tan fortalecidos, así como vos lo decís. Y era porque o era o muy contralto o muy soprano, que en este caso era la ópera, digamos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy me siguen costando algunos medios y en caso de la voz mixta me sigue costando bastante, como vos lo decís, pero ya vos se te juntó con un tema de salud, eso, lo otro, y fue mucho más complicado lo tuyo. O sea, yo pensé que sí, lo mío era complicado, pero lo tuyo es mucho más complicado. Incluso el profesor, tu docente me dijo que sí, tu caso fue muy complicado y por eso dije, tengo que entrevistarla a Ángeles, sí o sí, digamos. Sí, sí, creo que hasta el año pasado recién tuve mi último quiebre vocal, porque llegaba a mi pasallo y mi voz hacía... trun, trun. Era como cuando un violín se desafina. Ajá. Y mi docente me dijo así de que tenés que ir a verte. Y al parecer era cosa de técnica vocal y ese cambio brusco que tuve, entonces mis cuerdas no tuvieron tiempo adecuado de Sí. adaptarse a mi rango vocal actual. Entonces fue que muy brusco y entonces por eso cada vez que llegaba ese pasaje o esa parte de las notas hacía... trum. Es que Entonces fue como las complicado. cuerdas no están ajustadas como tenemos la voz de pecho, la voz mixta y la voz de cabeza, tus cuerdas no están como que ejercitadas en esta zona del pasallo que es la voz mixta. Por eso es que tenían esa debilidad, solamente era falta de entrenamiento, no era un problema de salud. Y por ese motivo es que estoy haciendo igual mi tesis para estudiar este fenómeno de la percepción en los estudiantes con la técnica, el entrenamiento vocal más que todo, que es muy, muy complejo a la hora de estudiarlo porque no es cualquier cosa, también te puede fregar las cuerdas vocales, en este caso los pliegues vocales, ¿no? Si no, no sabes cómo usar tu instrumento de la forma más adecuada posible, ¿no? Exactamente. Ok. Y bueno, ahorita estás cantando súper bien. ¿O cómo está? Sí, ahora sinceramente siento que tengo más pulida la voz y más limpia, ya no tengo ese quiebre que hasta a mí me estaba asustando en el momento de cantar, porque no me había pasado ya hace rato eso, entonces era como que volver a analizarme, ver qué tenía y como decís, es una cosa de práctica, análisis y hacer mucha técnica vocal. Sinceramente, más que todo, ayuda demasiado lo que es la técnica vocal y el calentamiento vocal. Entonces, aprender y andar calentando, hacer técnica vocal, ayuda demasiado a volver a fortalecer
las áreas y cada uno de los resonadores, sinceramente. Creo que eso más que todo. Muy bien. Bueno, ya tenemos la respuesta a la pregunta número 6. La pregunta número 7, seguimos, sería ¿cómo logras que la técnica no se convierta solamente en un proceso mecánico robotizado, entre comillas, y pase a estar al servicio de la verdad interpretativa y la emoción que vos transmitís, que deseas transmitir, ¿no? En otras palabras, ¿cómo haces que la técnica vocal no te quite la naturalidad o la emoción cuando interpretas una canción? Esto hablando sobre cómo tenés musicalidad, cómo conectás y no Yo solamente creo técnica. que siempre que estudiamos, más que todo ahorita, en el clásico es mucho de estudiar técnica. Entonces es como que primero tiendo a analizar un poco el carácter de la obra, veo lo técnico y después le agrego lo emocional, porque es lo que yo siento, es la cereza del pastel, es lo que le da a la canción, porque si no suena sin vida. Entonces, todo este proceso que me cargo lleva a esto de que no suene tan técnico como si un robot la cantara, porque yo tenía ese problema antes, fui a Chile a pasar unos cursos allá en Chile y a mí el pianista me decía, es que cantas como si fueras un robot, cantas muy técnico, no puedo percibir ese sentimiento, me decía. Y yo dije, uy, tan así. Entonces él me dijo, es que está bien, llegas hasta la parte técnica, pero ahora necesito que esa técnica fluya con lo emocional. Entonces ahí es donde yo empecé a trabajar un poco más eso de lo emocional para juntarlo con esto y que la puesta en escena ya no sea solamente una canción, sino una expresión a la hora de cantar y que la gente fluya conmigo en el momento de que yo estoy cantando y entiendan el mensaje de la canción. Entonces yo lo entiendo así, que es un pasaje donde todos sí o sí tenemos que practicar lo técnico, pero a la vez incluir lo que es las emociones y el análisis de qué tenemos que llegar a hacer con el público, qué tenemos que hacer que ellos sientan para que la canción suene bien. ¿Estudias la obra? ¿Cuáles tus pasitos a conseguir esa emoción antes de cantar? Es como estaba diciendo, por ejemplo, tengo una nueva obra, yo tiendo a leer la traducción, si está en otro idioma, leo, trato de entender también lo que el autor ha querido decir. Entonces, basándome en eso, yo creo mi propia fusión a lo que yo pienso que tiene que ser así y a lo que yo entiendo que debería sonar así, porque a mí me gusta expresarlo de esa manera. Entonces, me voy a la parte técnica, pulo lo técnico y teniendo lo técnico, ahora me divierto más y entonces le pongo más emociones, más drama. Entonces ahí ya dejo lo técnico que ya está dentro, que ya yo lo tengo como memoria muscular, se dice. Entonces yo solo me divierto poniéndole emociones para que esto se sienta mejor, que no sea solo algo como un robot. Bien, súper bien. Y bueno, estas son las crónicas de Ángeles. Bueno, para finalizar esta entrevista muy didáctica por parte de Ángeles, me gustaría saber en la pregunta número 8, ¿en qué punto sientes que has dejado de imitar a otros referentes para comenzar a ejecutar las técnicas de forma empírica y auténtica, definiendo tu propia identidad como artista? O sea, ¿cómo descubriste tu identidad vocal como cantante? Yo siento que eso uno lo va creando con el tiempo, nunca termina de crearlo, porque hay veces que uno hasta mismo se cansa de lo que ya viene haciendo siempre. Entonces, como que siempre va evolucionando, como un Pokémon, va evolucionando con el tiempo y va adquiriendo nuevas técnicas. Entonces, como dice, a ver, vamos a agregarle esta cosita más, o cambiamos esto por esto. Entonces, yo siento que sigo en ese proceso de cambio, de conocimiento y de poner mis técnicas. Yo siento que aún sigo en ese proceso, pero que ya tengo definidos ciertos toques que yo le doy a la hora de cantar para que suene bien y Bien, como me gusta a mí. bien. O sea, en qué momento
específicamente encontraste ese momento donde sentiste tu propia forma de cantar? Mm, siento que puede decirse que no hace mucho. Yo digo hace no mucho, pero fue hace un año o 2 años, digamos, pongámoslo así, que ya siento que yo puedo interpretarlo sintiéndome yo, sino no otro cantante o diciendo, ay, esto lo canto así, no, sino que agarro las cosas y digo, voy a agregarle esto, a ver qué tal sonará. Entonces, siento que recién me estoy digivolucionando, entonces estoy viendo qué más le voy a poner a mi carácter, pero siento que sí, de recién lo estoy haciendo. Súper. Bueno, me encanta que en esta entrevista has hablado muy fluido y me vas a ayudar muchísimo en mi investigación, así que te agradezco mucho de corazón y gracias por darte un tiempito para mí y nada, que te vaya súper bien en tu carrera, éxitos y sobre todo muchas bendiciones. Gracias, Ángeles. A ti, muchas gracias. Suerte. Vamos a